tardes. Primeramente quiero darle las gracias al pastor Freire por permitirnos esta bendición de poder traer el mensaje en español. Y obviamente gracias a Dios por darnos la habilidad de poder hacerlo. Esta tarde quiero tocar el tema de cómo es que debe desarrollarse una vida cristiana, cómo podemos llevar una vida cristiana efectiva, que sea de testimonio principalmente para nuestros seres queridos que no conocen al Señor como su Salvador, que no conocen al Señor como su Redentor personal. Y para esto les voy a pedir que vayamos al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Cuando lleguen allí, por favor, digan amén. ¿Sí? Para saber que ya están allí y poder comenzar. ¿Sí? Amén. 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 Sí. Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: por tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Vamos a orar. Oh Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, mi Señor, por su santa palabra, Padre mío. Le damos gracias por los mensajes, Señor, que se están llevando a cabo este día, esos mensajes que usted ha preparado para nosotros. Yo pido, Padre Santísimo, que su Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, cuál es nuestro propósito. Que usted, Padre mío, bendiga a estos santos que están aquí presentes, Padre mío, y que los use grandemente para la obra. Le pido, Padre, que bendiga la lectura de su Escritura, Señor, y que todo lo que se diga sea para edificación de los que están aquí, Señor, y para traerle honra y gloria a su santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse cómodos. Estos dos versículos hablan de una transformación y hablan de un sacrificio. Yo crecí en un hogar cristiano, en un hogar católico, y a mí se me enseñó que nosotros tenemos que sacrificarnos, pero no de la manera que nuestro Señor nos pide ese sacrificio. A mí se me enseñó que para poder hacer que Dios obre con respecto a las peticiones que nosotros queremos o hacemos, tenemos que sacrificar nuestro cuerpo. Un ejemplo por mencionar, si yo quería que Dios me concediera algo, yo tenía que decirle: Dios, si tú me concedes esto a mí, yo te prometo que me voy a ir de rodillas desde la entrada del templo hasta el altar. Y estamos hablando de una distancia como de unos 50 metros o más, y de rodillas. Entonces aquí habla de un sacrificio. En el primer versículo dice: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Aquí no está hablando de ese tipo de sacrificios. Aquí Dios no quiere que nosotros torturemos nuestro cuerpo para complacerlo. Déjenme hacerles una pregunta y usar una ilustración. Hermano, usted tiene su niño ahí, precioso niño. Usted se complacería si su hijo dice: mamá, yo voy a hacer esto por ti, y que empiece a darse topes en la pared. ¿Verdad que no? No, ¿por qué? Porque no es agradable. ¿Sí? Me imagino yo, por ejemplo, tu papá, Raquel, ¿tú crees que le digas: papi, para que tú te sientas bien, ¿sí? Mira lo que voy a hacer, me voy a aventar desde el balcón? No. O si yo, por ejemplo, si uno de mis hijos tomara un látigo y me dijera: papi, mira, esto es por ti, y empezara a golpearse, ¿verdad que no se complace? Imagínense nuestro Creador, porque somos de Él, Él nos creó a su imagen y semejanza, que nosotros hiciéramos eso, nos hiciéramos daños a nosotros mismos como sacrificio para agradarlo. ¿Ustedes creen que lo estamos agradando? Claro no. Cuando habla de sacrificio, ¿sí? Él quiere que nosotros hagamos su obra, que nosotros sacrifiquemos lo que es importante para nosotros, hablando en lo material. Por ejemplo, que no le demos más importancia a las cosas del mundo, que lo pongamos a Él como prioridad. Hay gente que tienen como prioridad sus vehículos, su trabajo, las cosas que tienen, sus posesiones, sus hijos, sus padres, los ponen primero que Dios.
¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que sacrificar. Esto viene siendo un sinónimo, ¿sí? Cuando él dice, el que quiere venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Estamos sacrificando esas cosas que nos evitan, ¿sí? Acercarnos a Él. Y luego en el versículo 2 nos dice, y no os conforméis a este mundo. Nos está diciendo, no se conformen con las cosas que el mundo ofrece, porque pueden ser bien apetitosas. ¿Sí? La tentación, hermanos, quiero que sepan, la tentación nunca se les va a presentar de una manera horrenda. A mí se me enseñó que el diablo era horrible cuando iba creciendo, que si haces esto te va a salir el diablo, y uno tiene una imagen del diablo como algo horrendo, ¿sí? Que te va a espantar, que te va a asustar el diablo, te va a salir el diablo, te va a salir el cucuy, ¿me entienden? Pero el diablo nunca se manifiesta de una manera horrible, nunca se manifiesta de una manera horrible, porque él va a querer atraerte, va a querer, se va a mostrar de una manera bien apetitosa, ¿sí? Puede ser el caso de que, por ejemplo, si se le va a parecer a una mujer, se va a parecer como el hombre más guapo que jamás han visto. Entonces van a decir, wow, y las va a encantar. Para nosotros los hombres se puede presentar, ¿sí? Con una mujer muy atractiva, ¿sí? Y no nada más en algo en semejanza humana, pero se puede presentar, por ejemplo, basado en las debilidades de cada quien. Si, por ejemplo, yo soy un alcohólico en rehabilitación, ¿sí? Que he salido del alcoholismo, ¿sí? Él me va a poner, ¿sí? La tentación que va a ser el alcohol. Incluso puede poner una bella mujer, ¿sí? Que trae una cerveza y me dice, ¿quieres un traguito? Tratar de seducir. Satanás nunca se va a presentar, ¿sí? Como con algo horrendo, con algo horrible. Entonces aquí en el versículo 2 nos dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Tal vez se preguntarán, bueno, pero ¿cómo podemos transformarnos? ¿Cómo podemos transformar la mente? ¿Cómo? Estudiando la palabra de Dios. Amen. En el momento en que nosotros escuchamos el Evangelio, ocurre una maravilla, ocurre una transformación. Nosotros no podemos ser los mismos, ¿sí? Cuando yo escuché el Evangelio predicado por primera vez, ¿sí? Yo ya no fui el mismo. Hubo algo dentro de mí. El Espíritu Santo me dio la convicción que yo no tenía. Me hizo ver en mi condición de pecador, ¿sí? El Viejo Testamento nos dice que nosotros somos como trapos de inmundicia antes de venir al Señor. ¿Sí? ¿Saben lo que es un trapo de inmundicia? Es algo horrible. Algo que era considerado impuro, inmundo. ¿Sí? Así éramos. Pero gracias a la preciosa sangre de Jesucristo, ¿sí? Él nos limpió completamente. Entonces nosotros fuimos transformados, ¿sí? Una vez que para nosotros comenzar esa transformación, tenemos que primeramente conocer quién es Jesús. Uno no puede venir a esa transformación sin conocer a Jesús. Y curiosamente, al texto donde voy a ir ahora fue lo que leyó el hermano Prater, ¿sí? Allá. Y saben que eso me fascina, porque el Espíritu Santo es el que orquestra todo. Él lleva todo en línea, ¿sí? Entonces vamos a ir allá, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y nosotros tenemos que primeramente conocer de que Jesús es Dios, ¿sí? Jesús no es alguien diferente al Dios Todopoderoso. Jesús es Dios. Y esto al principio puede parecer como un misterio. ¿Cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la misma persona? ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Eso es la misma persona. Si vemos aquí en el primer versículo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otro sinónimo para la palabra verbo es la palabra. ¿Sí? Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ok? Todo lo que está aquí es Jesucristo. Todo lo que está aquí. Todo lo que se habla es Jesucristo. Hay gentes que dicen, nosotros debemos deshacernos de, no enseñar lo que viene siendo el Viejo Testamento, porque no nos sirve de nada. Allí no se menciona a Cristo. ¿Es verdad? No se menciona la palabra Cristo,
no se menciona la palabra Jesús, pero todo lo del Viejo Testamento apunta a Jesucristo. Todo, ¿sí? Todo apunta a Jesucristo. Yeah. Entonces aquí dice, en el principio era el verbo. ¿Cuándo es el principio? Solo Dios sabe. ¿Sí? Solo Dios sabe. O sea, ya era el verbo. Lo que quiere decir que cuando comenzó nuestro tiempo, ¿sí? Cuando comenzó nuestro tiempo, Él ya era. ¿Sí me entienden? Él nos dice, en el principio fue cuando nació Dios, ¿no? Él ya era. Lo que quiere decir que Él ha existido por siempre, jamás. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego veamos, ¿quién es el creador de todo? ¿Sí? Es Cristo, es Jesús. Porque aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? A mí se me enseñó que el que había creado todo, ¿sí? Era Dios Padre, y que Dios Hijo tenía menos poder que Dios Padre, y que el Espíritu Santo tenía menos poder que los dos primeros, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que todos tienen, son iguales en virtud, en poder, en omnisciencia, omnipresencia, en todo son iguales. Solo que cada uno tiene una función diferente. ¿Sí? Más adelante vamos a ver, y esto es algo que mencionó el hermano Prater, porque era parte del mensaje que di, donde dice que nosotros no podemos ver a Dios Padre, porque es espíritu. La figura, la imagen que nosotros vamos a ver de Dios va a ser Jesucristo. Porque Él es la parte materia, la parte física de Dios. No sé si me entienden. ¿Sí? A Dios dice, nadie lo vio, pero Jesucristo es el que revela, ¿sí?, a Dios Padre. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice en el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy la vida, ¿sí?, y la verdad, ¿sí?, el camino y la verdad. ¿Sí? Él está diciendo que Él es la vida. Por eso aquí en el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. ¿Me entienden? Porque Él es el dador de la vida. Él es el que tiene el poder de darte la vida y quitarte la vida. Él es el que tiene el poder de poner su propia vida, como que dice, de permitir que le quiten la vida y volverla a tomar. Si eso no fuera cierto, nosotros seríamos los más miserables. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos siguiendo a un mentiroso. Estaríamos siguiendo a alguien que no es poderoso, todopoderoso. Si Jesucristo no hubiera vencido la muerte, si nuestra esperanza hubiera sido en vana. Gloria a Dios por la obra redentora de Jesucristo. Sí, y el versículo 5 dice, y la luz, ¿sí?, en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Quiere decir, cuando Él vino a este mundo lleno de tinieblas, ¿sí?, Él vino a traer la luz, porque todos vivíamos en tinieblas. El mundo sigue viviendo en tinieblas. Cuando digo el mundo, me refiero a las personas que no creen en Jesucristo. ¿Sí? Es a lo que me refiero. Ellos siguen en tinieblas porque no quieren nada que ver con la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. Cuando ustedes, hermanos, quieren hablarle a alguien de la palabra de Dios y son rechazados, no es a ustedes a los que están rechazando. Quiero que me entiendan esto. Quiero que me entiendan esto. Cuando ustedes van y le hablan a un familiar, a un amigo, y le hablas de lo que Jesús ha hecho, le hablas de la luz, si ellos no te están rechazando a ti, la batalla no es contigo, es contra Jesucristo, porque Él es la luz. Y Él dijo, esto que te están haciendo a ti, me lo están haciendo a mí, me lo hicieron a mí primero. ¿Sí? O sea que nosotros no tenemos que tomarlo personal, sino todo lo contrario. Cuando alguien te rechaza, ¿sí?, debemos darle gracias a Dios. Obviamente, no queremos decir que tenemos que buscar que la gente nos rechace, ¿sí? Pero no debemos desanimarnos, sino decir, gracias Dios, porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Porque tú me advertiste que esto iba a suceder. Tus familiares te van a dar la espalda, te van a criticar, se van a burlar de ti, te van a despreciar, ¿sí? Pero Él dice, todo esto me lo hicieron a mí primero. ¿Sí? Y luego nos anima, nos dice, ten ánimo. ¿Sí? Ten ánimo.
Dice, en el mundo tendrás aflicciones. Sí, pero ten ánimo porque yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Sí. Cuando mi esposa y yo salimos del catolicismo, antes de congregarnos a una iglesia cristiana, estuvimos más o menos como más de 2 años, cerca de 3 años, sin asistir sin congregarnos a ninguna iglesia. Comenzamos nos hicieron la invitación ahí a la iglesia Landmark en Salinas. Y cuando comenzamos ahí, cuando se dieron cuenta tanto sus familiares como mis familiares, nos dieron espalda. Dejaron nos hablaban, pero no como antes. Nos empezaban a decir, digo, hermanitos o cositas así, aleluyas y cosas así. Pero ¿saben qué? Eso está perfectamente bien. Eso está perfectamente bien porque ahí se ve que la ignorancia con respecto a la palabra de Dios. ¿Sí? Y uno de los pensamientos que a mí se me venía era, si ellos supieran lo que yo sé de Jesucristo, ¿sí? Yo querría que ellos me enseñaran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo es vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único camino al Padre. Bien. Y eso nos dice ahí en el capítulo 14 de Juan, versículo 6. ¿Sí? Y si quieren vamos ahí nomás para no quedarnos así nomás al aire. Juan capítulo 14 y el versículo 6. ¿Estamos ahí? ¿Amén? Amén. Amén. Okay. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amen. Algo para recordar. A mí se me enseñó cuando yo iba creciendo que si yo era lo suficientemente bueno, yo me iba a ir al cielo. Y si yo confiaba en María, María me iba a ayudar. Porque Dios era un padre severo, ¿sí? Y él ya quería destruir al mundo. Pero María estaba ahí al pie de él diciéndole, no, mira, no seas así, tienes que darles otra oportunidad, ellos son buenos. O sea, ellos me hacían creer, y a millones de católicos, que María, ¿sí? Era la ternura, era la que apacentaba la ira del Padre. Y esa es una vil mentira. Es la mentira más grande que Satanás ha traído. Porque la palabra de Dios dice que solamente tenemos como abogado a Cristo el justo. Amen. Es el único, dice, porque ningún otro hay poder más que en Jesús. Right. ¿Sí? ¿Quién fue el que murió por nosotros? ¿María? Sí. Fue Jesús. Fue Jesús. ¿Sí? Él fue el que hizo el sacrificio. ¿Sí? Con esto, yo no estoy diciendo en ningún momento estoy ofendiendo a María, sino todo lo contrario. Le estoy dando el lugar que a ella le merece, porque ella cumplió con el propósito de Dios. Right. Dios la usó con un propósito, y es de traer al mundo al Mesías. Right. ¿Sí? Pero ella mismo dijo, dice, ¿qué he merecido yo para que el Salvador me venga a visitar? Ella sabía que ella necesitaba a un Salvador. Right. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que recordar de que solamente hay un camino hacia el Padre. ¿Sí? Y es Jesús. ¿Sí? Regresando al capítulo 1 de Juan. ¿Sí? Regresando al capítulo 1 de Juan. Habla aquí en el versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan, sí, debemos no confundirlo con Juan, el escritor del Evangelio. Right. Sí, Juan, el que escribió este Evangelio es Juan el apóstol, right. El apóstol amado, es como se le conoce. Y del que está hablando aquí en este versículo es Juan Bautista. Right. ¿Okay? Así es de que hay 2 Juanes. Y la razón por qué hago esta aclaración es porque al principio, cuando yo comencé a leer este Evangelio, yo me confundí. Yo pensé que era el mismo Juan. ¿Sí? Pero no, son 2 Juanes. La misión de Juan el Bautista fue de venir, ¿sí? Preparar el camino, right, para la llegada de nuestro Redentor Jesucristo. Amen. Fue lo que vino. Él venía, dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque viene uno que es más grande que yo. Yeah. Viene uno que yo no soy digno ni siquiera de desamarrarle la correa de sus sandalias. Y más adelante,
Juan entendió cuál era su posición, Juan Bautista, y le dice, cuando todos venían, bueno, sus discípulos de él, porque él tenía discípulos, Juan Bautista tenía discípulos, estaban un poco confundidos. Bueno, llegó Jesús, el que llaman el Cristo, ¿qué haremos nosotros? Y Juan Bautista les dice bien claro a sus discípulos, es necesario que yo me haga pequeño para que Jesús crezca. No se trata de mí, se trata de él. Amen. Sí, Juan Bautista reconocía que él no tenía poder para salvar a nadie. Él venía simplemente a pregonar la llegada del Señor Jesucristo. Y él les decía, arrepiéntanse. Él vino a preparar su iglesia, ¿sí? Porque cuando vino Jesús, él vino, y ahí en el mar de Galilea fue donde fundó su iglesia, fue donde empezó a decir, sígueme, 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 sígueme. Y con ellos fundó su iglesia. Continuando aquí, él aquí aclara de una manera bien sin que haya duda alguna. El versículo 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Sí, para que todos creyesen por él. ¿Sí? En el versículo 8, no era la luz. Vuelve a especificar bien claro, Juan no era la luz. Él en ningún momento dijo, yo soy la luz, yo soy el profeta. Sí, porque incluso unos vinieron y dijeron, bueno, ¿tú quién eres? Es el profeta, ¿quién es? Es el Mesías, es el Cristo. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Saben que todos los seres humanos tienen esa oportunidad de ser alumbrados por la luz del mundo. Right. Desafortunadamente, el hombre, por su elección, decide, ¿sí?, ir al infierno. Right. El infierno no fue creado para los seres humanos. La Biblia dice, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Right. Pero, desafortunadamente, el hombre elige ir al infierno cuando rechaza a Jesucristo como su Salvador. Right. Sí. En el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este versículo tiene gran poder. Este versículo está diciendo, Jesús ya estaba en el mundo y él lo creó, pero el mundo lo rechazó. Es como, por ejemplo, que yo llegue a mi casa, que construí con mis propias manos, ¿sí?, y que mi esposa y mis hijos me rechacen y me saquen para afuera. ¡Hey! Esa es mi casa, yo la construí, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen es mío. Bueno, eso fue lo que pasó con Jesús. Yep. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, fue creado, Right. mas el mundo, ¿sí?, no lo conoció. ¿Quién es este loco? ¿Que no es el hijo del carpintero? ¿Que no es su mamá María y su padre José y no están con él con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿Sí? Santiago, Judas, María, ¿sí? ¿Quién es? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Es lo que se preguntaban los mismos fariseos, los mismos escribas de ese tiempo. ¿Quién es este carpintero y se dice que es el hijo de Dios? ¿Qué blasfemo más grande? En ese tiempo, si alguien se decía ser el hijo de Dios, lo agarraban a pedradas, porque era una blasfema. Right. ¿Qué? ¿Saben por qué fue que juzgaron a Jesús al final? Porque no le encontraron ninguna cuando lo arrestaron. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo de Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. En ese rato, el sumo sacerdote se rasgó sus vestimentas, ¿sí?, y dijo, está blasfemando. No había ni la más mínima blasfemia, porque era verdad. Él era quien dijo ser quien era. Amen. ¿Sí? Y él sigue siendo quien dijo ser que es. ¿Sí? Entonces, en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo, él vino a cumplir con un propósito, él vino a cumplir la misión que Dios Padre le había encomendado. Yo quiero que vayas y me compres a todas esas almas. Y el precio de ella va a ser toda, ¿sí?, toda tu sangre. Y saben ustedes quién es el que apacentó la ira de Dios. Fue Jesús. Jesús vino a morir, ¿sí?, por dos razones. Jesús murió por dos razones. La primera, para apacentar la ira de su Padre. Right. Porque acuérdense que el Dios Padre estaba harto ya de nosotros. Él nos iba a destruir. Era su ira y tenía que apacentarse esa ira. Fue Jesús, ¿sí?, el que la apacentó con su muerte y resurrección.
Él fue el que vino, dio toda su sangre. La segunda razón por la que Él murió fue por salvarnos. Amen. Pero primeramente murió para apacentar la ira de su Padre. No fue María la que le está diciendo, no, mira, no te enojes, se te va a subir la presión. ¿Sí? No. Sí, fue Jesucristo. Era necesario, ¿sí?, apacentar. Tenía que haber un sacrificio. Se tenía que pagar con sangre. Right. Era el símbolo perfecto del sacrificio perfecto. ¿Sí? Un cordero sin mancha alguna. Jesús fue sin pecado. Yeah. Hay gente que dice, no, pero Jesús comenzó su carrera a los 30 años. Entonces, antes de los 30 años, Él fue un hombre regular como todos. Lo siento. No. Él fue perfecto en todos los aspectos. Él cumplió con todo, hasta con eso. Fíjense nada más. Jesús vivió 33 años. De acuerdo al Viejo Testamento y a la ley, era requerido que se diera el 10%, ¿sí?, de sus ganancias, ¿sí?, el 10% de todo. Jesús dio eso exactamente, el 10% de su vida. Yeah. 30, el 10% de 30, ¿cuánto es? 3. Yeah. 3 años de ministerio. Right. Se esperó hasta la edad que era considerado un hombre en las tradiciones judías, Right. para poder predicar. Right. O sea que él no quebrantó la ley para nada. Y sin embargo hay gente que dice, sí, pero es que a él le fue fácil porque él era Dios. Sí, pero la Biblia dice que él era 100% Dios y 100% hombre. Así es de que él sufrió. Y hay ejemplos donde él sufrió. Yeah. Cuando él estaba orándole al Padre y estaba orando ahí en el Getsemaní y decía, Padre, si es posible, quita de mí este trago amargo. Se estaba refiriendo a su calvario, a lo que él iba a sufrir. ¿Sí? Él experimentó sed. Cuando llega y está la mujer samaritana ahí en el pozo, le dice, ¿me puedes dar agua? Tengo sed. Right. Él experimentó dolor emocional cuando fueron y le dijeron, sí, tu amigo Lázaro, el que amas, está muerto. Sí, Jesús lloró, que por cierto es el versículo más pequeño de toda la Biblia. O sea que Jesús era 100% hombre, ¿sí?, y era 100% Dios. Amen. Pero él no hizo trampa, ¿sí? Como muchos creen. Sí, pues estoy seguro que cuando estaba sufriendo, en su poder de Dios, no estaba padeciendo. Lo siento. Jesús no es un hipócrita, no es un falso, ¿sí? No es un actor, ¿me entienden? Era necesario pasar por todo lo que él pasó para satisfacer a su Padre. El momento más crucial, ¿sí?, para Jesús fue cuando su Padre le dio la espalda, cuando todos los pecados de nosotros estaban sobre él, ¿sí?, se oscureció todo. Yeah. En ese momento cuando Jesús clama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca habían estado separados, nunca. Y eso fue lo que más le dolió, la separación, ese desprendimiento de su Padre. Right. ¿Sí? ¿Y Yeah. saben qué? Las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y que van a ir a ese lugar de tortura, al lago de fuego, lo que más les va a doler no son las torturas. Lo que más les va a doler va a ser el estar separados de Dios. That's right. Eso es lo que más les va a Yeah. doler. Y más que nada, ¿sí?, porque van a tener memoria de cuando ustedes les hablaron de la palabra de Dios, cuando ustedes les hablaron de Jesucristo y no escucharon. That's right. ¿Sí? La Biblia dice que van a tener memoria de todo eso. Yeah. Y eso va a ser la peor tortura, de haber dicho, me hablaron de la palabra de Dios, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché? Y aunque el Señor es el Señor de segundas oportunidades, allí ya va a ser demasiado tarde. Vamos a Isaías capítulo 55. Isaías 55 y el versículo 6. Isaías 55. Versículo 6. Vean lo que dice aquí. ¿Estamos ahí, amén? Amen. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Ven el peso de ese versículo? Ahorita es el tiempo. ¿Sí? Yeah.
Buscad al Señor mientras puede ser, porque va a haber momentos, hermanos, cuando ya la iglesia se ha ido, cuando el Señor haya venido por la iglesia, que la gente va a andar buscando a Dios y no lo van a encontrar. That's right. No lo van a encontrar. Van a clamar y van a decir, ahora sí creo, pero va a ser demasiado tarde. Right. Yeah. Sí, por eso es que ahorita es el tiempo. Nosotros hay que cumplir con nuestra responsabilidad. A nosotros no nos corresponde convencer a nadie, pero nos corresponde dar nuestro testimonio. Mira, esto es lo que Jesús ha hecho por mí. Jesús es real. ¿Sí? Es la labor del Espíritu Santo en convencer a esa persona. Right. Pero déjenme decirles una cosa, una triste realidad. Dios jamás va a arrastrar a nadie a la salvación. That's right. Jamás. ¿Sí? Jamás te lo va a traer. Si así fuera, gloria a Dios. Pero no, porque Dios no es un titiritero. ¿Saben lo que es eso? A puppet master. Sí, él no controla. No, Él viene y ofrece ese regalo. Pero si tú no aceptas ese regalo, no importa que venga de Dios. Right. ¿Sí? Sí, Dios está con la mano estirada. Mira, este es el regalo de salvación. Acéptalo. Después es que necesito prepararme. Sí. No, después es que tengo algunos compromisos. Sí. No, es que para la siguiente semana. La Biblia dice, insensatos. ¿Quién te dice? ¿Sí? Que vas a despertar mañana. Right. Right. ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo garantiza? Yo soy el dador de vida. ¿Sí? Y hay algo interesante, algo que mencionó el hermano Lee esta mañana. Durante cuando estaba Israel esclavizado en Egipto, cuando la última plaga que mandó, cuando le quitó la vida a los primogénitos, dice, y pasará, dice el ángel de la muerte, dice, pero yo les quitaré la vida. O sea que no hay tal cosa que el ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte no tiene poder para dar vida. Right. ¿Sí? El que tiene poder para dar vida es Dios, y es el que tiene poder para quitarla. Amen. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros seres amados. Yeah. ¿Sí? No tratar de convencerlos, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que obre Amen. en ellos. Yeah. ¿Sí? No dejar de doblar rodilla, no dejar de elevarlos ante el trono de misericordia del Señor Jesús. Y regresamos nuevamente a Juan capítulo 1. Y yo no tengo el tiempo, no sé a qué hora hay, ahí avísenme más o menos a la hora que vaya, que se esté acercando, porque allá me quedé corto y aquí no quiero pasarme. Sí. 2:20? Sí, hasta las 2:20. ¿Y qué hora es ahorita? 2:20. Usted síguele, si no está Sí, bueno, hasta que aún. venga. Sí, y entonces en el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a hacer la voluntad del Padre y vino y dice, y los suyos no le recibieron. Aquí cuando dice a los suyos se está refiriendo a su misma gente. Right. Porque déjenme decirles algo, hermanos, la salvación era para los judíos exclusivamente, no era para los gentiles. That's right. Pero ellos no lo recibieron. Y luego vean, me fascina este versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, Amen. gloria a Dios, Amen. aleluya. Amen. Porque eso es nosotros, los que hemos creído en su santo nombre, nos adoptó para ser hijos de Dios y por lo tanto somos coherederos con Jesucristo Amen. de todas, ¿sí?, las riquezas de nuestro Padre Celestial. Amen. ¿Sabían ustedes que ustedes son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sí? Que ustedes no son pobres. No. Tal vez tendrán escaseces, pero jamás les faltará nada. Right. Esa es su promesa. Amen. ¿Sí? Esa es su promesa. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 Él nos dice, y yo supliré tus necesidades. Y esa es una promesa. Amen. Y el Señor cumple sus promesas al pie de la letra. Amen. Y luego dice aquí, en versículo 13 dice, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos engendrados por Dios. ¿Sí? Y por lo tanto somos hijos adoptivos de Él. Right. ¿Sí? El hecho de que supongamos que mis padres hubieran sido cristianos y que yo haya nacido de esa unión, no me hace cristiano a mí. Es lo que está diciendo ahí. No son engendrados, ¿sí?, ni de sangre, ni de carne, ni de varón. ¿Sí? Porque la semilla, ¿sí?, que engendra, la carga el varón.
Dice, y no son engendrados de Dios, son engendrados de Dios. Amen. Así es de que el hecho de que nuestros hijos, y ahora que somos cristianos, nazcan en un hogar, eso no los hace salvos. Ellos tienen que llegar al punto de aceptar al Señor, de hacer su propia profesión That's right. de fe. ¿Sí? Y luego aquí vuelve a ser otra manifestación de la encarnación de Jesucristo. Versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Y luego vuelve a traernos a Juan Bautista, el que vio el mensaje. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amen. Y eso es lo que Juan decía y no le entendía. Dice, el que viene después de mí, dice, era primero que yo. Está diciendo que Jesús siempre ha sido y Juan no siempre fue. Él tuvo un punto de nacimiento y tuvo un punto de partida de este mundo. Amen. ¿Sí? Él vino a cumplir su propósito, que era exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús, decir, Él es el Redentor, Él es el Mesías. Arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se acerca. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros estamos fomentando, ¿sí?, el crecimiento del reino de Dios? Cada vez que por ejemplo, un ejemplo clásico. Sí, un ejemplo que les puedo dar aquí. La hermana Raquel les ha hablado a ustedes de la palabra de Dios. Ella está invirtiendo en el reino de Dios, está ayudando a crecer el reino de Dios. ¿Me entienden? Nosotros, cuando testificamos de la palabra de Dios, estamos, ¿sí?, fomentando a que el reino de Dios se expanda. Amen. Eso es lo que estamos haciendo. Amen. Por eso, ¿saben la responsabilidad que nosotros tenemos? Ahora ya conocemos a Dios, ya somos responsables, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que adherirnos a la misión, a la comisión que nos da en el libro de Mateo, en el capítulo 28 del 19 en adelante, donde dice, id por todos los rincones del mundo predicando el Evangelio. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Amen. Eso es lo que dice la palabra. Amen. Así es de que, para concluir, yo quiero pedirles que no se desanimen. Yo sé que nosotros tenemos esa ansiedad porque nuestros seres queridos nos escuchen, que entiendan, pero no se frustren. Si tú cumples simplemente con dar buen testimonio, de que nunca tengan que blasfemar a Dios por ti, por causa tuya. All right. Tú cumple, Amen. ¿sí? Que vean a Cristo en ti, que digan, yo quiero tener lo que tiene la hermana Raquel, yo quiero tener lo que tiene el hermano Carl. ¿Qué es? Es Jesucristo. Amen. Es Jesucristo. Amen. Tú cumple, compórtate como el Hijo de Dios que eres, porque Él dice, como yo soy santo, sed santos. Amen. Es lo que nos Amén. dice. ¿Y qué es un santo? Sí, no es una estatua que está así. Un santo es uno que está apartado para hacer la obra de Dios. Amen.